Sí. Vaya, estaba funcionando todo el día y justo ahora no funcionaba. Me típico. Bueno, ¿qué tal, San Chinarro? ¿Bien? Muy bien. Os lo dijimos, os lo prometimos. Agapito Maestre, Dieter Brandau, maestro José Luis Garci y maestro Gabriel Albiac. He aquí los que van a presentar el libro del gran Agapito Maestre, amigo mío personal, es que me da orgullo decirlo. Aquí tenéis vuestra circunstancia, cuando queráis. Pues sí, les parece, voy a empezar yo, que es la costumbre que tenemos. En primer lugar, darles las buenas tardes o buenas noches ya, agradecerles su presencia aquí, acompañando a la estrella, que hoy es Agapito Maestre, en la presentación del libro Ortega y Gasset, el gran maestro de la editorial Almuzara. Hemos estado hablando antes de venir aquí de cómo debe ser una presentación de un libro eficaz y creo que varias veces se ha repetido la palabra breve, así que por lo menos yo lo seré para que luego se luzcan los que se tienen que lucir. Y supongo que en la presentación de este libro hecho por un filósofo y en el que habla de otro filósofo saldrán nombres de importantes filósofos. Y antes de que los escuchen, yo quiero hacer un trabajo de investigación para reivindicar la figura de Antístenes. Si ustedes no le conocen, yo lo entiendo, porque Antístenes era un discípulo de Sócrates, que yo creo que es el que le llevaba en carro a los bolos que hacía Sócrates por la antigua Grecia. Y he querido reivindicar la figura de Antístenes porque me estoy reivindicando a mí mismo. Si yo hoy cometo la osadía de estar aquí, es porque a estos señores alguien tenía que traerles y no iba a ser un taxi, entonces les he tenido que traer yo. Antístenes luego es verdad que se quedó con la copla de algo de lo que oía de Sócrates y el tipo hizo pues sus teorías y sus cosas y fue, pues espero que como me vaya a mí en el futuro. Pero es que hoy se habla de maestros y como Agapito le ha dedicado un libro a su gran maestro, pues yo que estoy rodeado hoy de algunos de mis grandes maestros, pues antes quiero justificar el por qué de forma injusta estoy sentado yo hoy con esta gente. Si tuviera que decir algo del libro de Agapito Maestre, lo primero sería, recordando a otro gran filósofo, Luis Herrero, el libro hay que comprarlo. Si luego lo quieren ustedes leer, está muy bien, pero lo importante es comprarlo porque de algo viven los autores. Y al margen de eso, les diría básicamente tres cosas rápidas. La primera es que, como tengo la suerte de conocer al autor, cuando yo he leído el libro he podido aportar algo a esa lectura. Y es que yo al leer lo que ha escrito Agapito de Ortega y Gasset, me lo he imaginado cuando lo estaba escribiendo. Porque fundamentalmente que es un libro de filosofía y la razón y todo eso está muy bien, pero este libro está hecho con el corazón. Y es un libro muy pasional, en el que uno se puede imaginar a Agapito Maestre, porque además él lo cuenta, y lo cuenta con unas ganas. Por ejemplo, no puede disfrutar nadie más que cuando Agapito encuentra esa joya de Ortega perdida en una librería. Y claro, cuando uno se va al capítulo, por ejemplo, en el Escorial, es que parece que le está hablando a las piedras del monasterio. Este libro, que ha pasado por el buen trabajo de un editor, ha tenido que también ser condensado. Y yo he imaginado, y supongo que Albiac y Garci también, el sufrimiento de Agapito cada vez que tenía que cortar una página, porque claro, después de haber tenido el parto es como si se estuviera desprendiendo de un hijo, ¿no? Pero creo que esa labor de edición que luego tuvo que hacer el autor le ha dado todavía más valor a lo que es este libro, porque como ellos me han repetido muchas veces, y lo hemos hablado muchas veces, la filosofía está muy bien, pero cuando los filósofos consiguen transmitir su conocimiento y lo rebajan al nivel Brandau, creo que todavía tiene más valor el trabajo que hacen. Lo segundo que querría decir de este libro es que, como casi todo en la vida intelectual de Agapito Maestre, es un libro hecho
a la contra. Si Agapito me hiciera más caso, no iría tan a la contra y le habríamos puesto ya ministro de Cultura o de Educación. Pero él tiene ese espíritu quijotesco que en cuanto ve lo que él considera una injusticia, no hay quien le pare. Y yo creo que los principales responsables de que hoy estemos aquí, de que Agapito hiciera este libro, son todos aquellos que despreciaron, arrinconaron, maltrataron, ningunearon a Ortega y Gasset por diferentes motivos. Y claro, eso delante de Agapito Maestre no se puede hacer, porque si hay poco para animarle, imagínense ante algo que él y muchos consideran una de las grandes injusticias intelectuales de los últimos años. Y por ser breve y dar paso ya a José Luis Garci, quería decir una tercera cosa. Yo creo que este libro tiene mucho de justicia poética, porque la gran obra intelectual de Agapito Maestre se publica coincidiendo con la caída del régimen socialista en Andalucía y con la, esperemos, caída del régimen socialista en Venezuela de Nicolás Maduro, que son dos de los regímenes que han censurado la obra intelectual de Agapito Maestre. Nunca, en ningún lugar, encontrarán ustedes una injusticia administrativa, una prevaricación política como la que cometió la Junta de Andalucía con el catedrático Agapito Maestre. Y en Venezuela, porque no hace caso, también la lió, también le censuraron, también trataron de acallarle. Que la gran obra divulgativa, porque es verdad que calificarlo así, quizá porque lo último siempre se trata mejor, ¿no? Pero que yo creo, por cómo lo ha escrito, la gran obra divulgativa de Agapito Maestre coincida con esos dos hechos, pues hombre, no cambia el pasado, pero moralmente resarce un poco. Así que enhorabuena, Agapito, y enhorabuena a ustedes si se leen el libro. Y ahora, José Luis Garci. Muchas gracias, señoría. Gracias por haber venido hoy aquí. Y nada más que decir que tengo una duda. Yo veo aquí, con Agapito Maestre, Ortega y Gasset, el gran maestro. No se podría leer al revés. Ortega y Gasset, Agapito Maestre, el gran maestro. Creo que también le hubiera gustado y se hubiera sentido muy feliz y muy contento Ortega y Gasset escribiendo este libro que tiene tanto de su temática. Yo creo que es un libro, como un libro total. Es un libro de filosofía, pero también es un libro de narrativa, porque Agapito es un escritor estupendo. Decía, cualquiera de los filósofos lo podía haber dicho, la claridad es la cortesía del filósofo. Agapito puede decir además que la amenidad es la cortesía de los filósofos. Es un libro estupendo y muy bien escrito. Tú hablabas de cuando encuentra la joya. Eso me parece que pertenece a su capítulo del Retiro. Es un capítulo estupendo. Yo paseo mucho por el Retiro con Agapito y sé la alegría con la que él se encontró ese libro y la ansiedad por encontrar enseguida un banco que estuviera bien colocado, medio sombra, medio sol, y ya inmediatamente ponerse a leer. Lo que dice Agapito es cierto. Ortega y Gasset es uno de los grandes de España, que normalmente no suelen ser los grandes de España habituales, pero Ortega o Picasso, como Federico García Lorca, como Buñuel, como Berlanga, son los grandes de España. Yo no sé mucho de filosofía, pero creo que a lo mejor no es muy arriesgado, ya veremos lo que nos dicen luego ellos, que son filósofos, tanto Agapito como Gaby. La influencia de Ortega, una de las mentes más claras que ha dado nuestro país en el siglo XX, es muy grande. Si tuviéramos que analizar, ellos tendrían que analizar, yo he leído muy poco y hace mucho tiempo, pero si tuviéramos que analizar parte de la obra, eso que se habla de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, etc., probablemente le copiaron bastante a Ortega y Gasset, porque él estaba muy por delante ya en los años ya 20, en los años 30, de lo que iba a ser esta cosa del mundo tal y como la entendemos. Sus libros, La reunión de las masas,
María Envenenada. Son libros como los de Agapito, personales. Los filósofos se cree uno a veces que son señores que van a dar una disertación latosa y pesada. No, cuentan su vida, normalmente. Este libro además es narrativo. De repente estás leyendo un tema, por ejemplo, el retiro, y de repente dices, escribir una cosa el año tal, que lo voy a poner aquí, y escribe. Y es un relato perfectamente encajado ahí. Entonces el Escorial, el retiro, la presencia de los libros, los paseos. Yo que he caminado por el retiro y también por México, nos hemos dado unos cuantos paseos charlando de todo y de nada. Sé muy bien que este es el gran libro que esperaba él, que algún día le iba a salir del programa, como dice Dieter, del corazón. Es un libro total, ya lo digo, es un libro de pensamiento, pero también es un libro de narrativa. Es un libro ameno, cosa rara en muchos filósofos, ¿no? Que suelen tratar de meternos sus ideas de una manera como muy tremenda, ¿no? Casi a martillazos. Este es un libro ligero, es como tomar una copa de champán. Es un libro estupendo en el sentido de que lo que él habla de Ortega empieza a entrarnos muy suavemente por los ojos y te das cuenta de que lo que está hablando no solo es de Ortega o del pensamiento de Ortega, sino de él y de lo que él cree que es la vida, lo que él cree que es las relaciones humanas, la amistad, por ejemplo. Un gran momento en este libro, el amor, por supuesto, está presente en todas sus páginas. El amor a los libros, el amor a la vida y el amor entre las personas. Se nota que hay un pálpito, tú has dicho, justicia poética, y yo diría más romántico. Es un libro que está atravesado por una flecha de romanticismo en casi todas sus páginas y también por una flecha de melancolía. Tú lees Agapito y tienes la sensación de que cuando estabas escribiendo este libro, además de estar contento y emocionado, también sabiendo que son esos tipos de libros que están en ese momento donde brilla el oro del río, por decirlo en palabras de Vázquez, donde el oro está saliendo y él tiene que ir buscándolo poco a poco y poniéndolo en cada párrafo. Es un libro que se llama El Gran Maestro, pero lo digo de verdad, es el libro del Gran Maestro de Agapito. Yo he leído bastantes libros suyos, ¿no? Su tonalidad, pero su viaje a México es maravilloso. Y hay una cosa en la que Agapito supera al maestro Ortega. Ortega nunca escribió de cine. Sus alumnos, algunos sí, como Julián Marías, por el que este libro también tiene mucho que ver. Es un libro también muy Julián Marías, muy personal, muy epidérmico, muy de querer transmitir esa especie de infusión continua de emociones. Bueno, pues Ortega nunca escribió de cine, pero Agapito sí, en muchas películas. Y eso hace que además de compartir toda la emoción y la fascinación que tiene por Ortega y por lo que Ortega nos ha dejado, Ortega evidentemente escribía de pintura como nadie, creo que ha escrito en el siglo XX. Hay una frase de él que dice que las meninas de Velázquez están pintadas en prosa, que ya es afinar, ¿no? Pues yo creo que Agapito ha escrito y ha pintado y ha visto cine también en prosa, que es muy difícil. No me quisiera alargar, como ha dicho Dieter, pero les recomiendo el libro, no porque sea de un amigo o un maestro mío, sino porque es un libro que les va a hacer mejores. Hay películas que te hacen mucho bien. Últimamente he visto algunas de ellas que es Roma. Te hace salir del cine mejor persona, como cuando ves una obra de Chekhov o la lees. Parece como que es muy difícil, ¿no? Hacerte mejor persona, por lo menos a mí y a casi toda la gente, porque no somos tan buenos como queremos. Pues este libro tiene esa virtud, es un libro que transmite bondad y te hace sentirte muy bien. Y además se entiende todo. Yo cuando empecé a leerlo digo, bueno, vamos a ver, porque un libro de filosofía siempre parece como que te va a costar trabajo. No voy a estar a la altura del libro, eso por supuesto, ¿sí? Pero este libro es reconfortante. Yo he tenido la sensación al leerlo como esa especie de bienestar que tienes cuando sales de una enfermedad, cuando estás convaleciendo. Y entonces empiezas a coger más apetito y más ganas de pasear, más ganas de leer, de ir al cine. Eso es lo que se siente con este libro. Es un libro para salir de la convalecencia. Que por cierto, solo lo hizo Ortega, lo digo yo, pero la luz de las meninas es una luz convaleciente. Creo que es la luz de Velázquez, ¿no?
Este libro tiene mucho que ver con Ortega, con Velázquez, con la amistad, con el amor y sobre todo con la pasión por leer. Van a leer ustedes un libro de poesía, como decías tú, justicia poética, sin darse cuenta y al final dirán cuándo. O sea que la filosofía es, pues la filosofía era esto. Has escrito el mejor libro, pero espero que sigas escribiendo. Este es el mejor libro que has escrito hasta ahora de largo, pero creo que estás prácticamente empezando un nuevo camino, un nuevo itinerario, y a ver lo que nos dice el maestro Gabriel Albiar, que es el que sabe de esto, de filosofía. Muchas gracias. Nos conocemos todos desde hace mucho tiempo y yo recuerdo cuando el señor Gabriel Albiar publicó hace muchos años ya un pequeño libro llamado Contra los políticos. Y yo le dije, hombre, insensato de mí, hombre, Albiar, contra los políticos de aquel libro. Pero en este libro, si yo les tuviera que decir cuál es el párrafo que a mí más me ha servido por la profesión a la que me dedico y por lo que tengo que hablar muchos días, sería el siguiente, en el que explica qué es la política. Léanse todo el libro, pero si no, 387 es la página. La dignidad de la política no proviene del arte de alcanzar o conservar el poder, o imponerlo por la fuerza, sino que aparece como un juego, o actividad donde los seres humanos buscan lo común para decidir su porvenir. Es una actividad colectiva, algo en lo que participamos todos, que exige un mínimo de libertad para realizarse, exactamente la que pudiera negarnos quienes se consideran propietarios materiales del espacio público. Ese espacio donde se extiende ese fuego, donde se desarrolla la libertad, es múltiple y variado. Parlamento, comité, partido, tribunal, periódico, asamblea de una asociación. La política se transforma en un asunto que pertenece potencialmente a todos. No tiene un propietario único. Cuando la política se convierte en un dominio de una casta política, pierde su dignidad. Eso es, en verdad, la nueva política. La posibilidad de que todos puedan participar en la construcción de bienes comunes. Yo grabaría esto en la puerta por donde pasan los políticos antes de entrar en el Congreso de los Diputados. Y ahora, nuestro filósofo Gabriel Albiar. Muchas gracias, Víctor. Bueno, no saben ustedes lo embarazoso que es tener que hablar después de Dieter y después de José Luis, porque Dieter y José Luis tienen la inmensa ventaja de que sin tener que enredarse en los tecnicismos a veces enojosos en los que nos enreda nuestro oficio agapito, ellos hacen 20 veces más filosofía de lo que yo haya podido aspirar a hacer jamás. Y yo sé perfectamente que lo que yo vaya a decirles ahora, pensaba mientras estaba hablando José Luis hace un momento, van a ser variaciones sobre lo que tú has dicho ya, sobre lo que tú has dicho ya, solo que él lo habrá dicho 20 veces mejor, porque no ha tenido que buscar las apoyaturas, los modos técnicos de salir adelante que a nosotros nos convierten siempre en un poco quinosos, a diferencia de lo que es el estilo fantástico de nuestro amigo Carlos. Muchas gracias por estar aquí y además por habernos permitido estar aquí, 4 amigos que simplemente tratan de charlar sobre las cosas que les interesan. Miren, todo libro tiene un punto en el que, de algún modo, uno percibe que está su corazón, el lugar en el que late con más fuerza. Y yo creo que inevitablemente un libro que trata sobre el magisterio, porque es Ortega y Gasset, pero es Ortega y Gasset el gran maestro, no es un subtítulo lo del gran maestro.
un libro que trata sobre el magisterio, sobre la peculiaridad del magisterio, estaba destinado a tener su corazón en las páginas en las cuales se habla del silencio del maestro. Porque a fin de cuentas, un maestro solo lo es realmente cuando calla. Lao Tse decía que el que no sabe habla, el que sabe no habla. Agapito ha hallado ese momento esencial de Ortega cuando, a partir de 1932, se distancia de esa república que ha contribuido esencialmente a hacer llegar y se retrae en un espacio de blindaje en el silencio, de distancia, de alejamiento. Cuando dejó de estar vinculado al devenir de determinados aspectos y leyes de la Segunda República, escribe Agapito, consideró que lo mejor que podía hacer era observar y callar. Fue consciente de que la mejor opción era retirarse a pensar la derrota de su filosofía, que sin duda alguna era doble. ¿O acaso todavía existe alguien que dude de que el fracaso de su pensamiento sobre la democracia va unido al hundimiento de una sociedad frustrada por un Estado republicano que empezaba a desconsiderar a la mitad, por lo menos, de la población? Y ese silencio es un silencio dramático porque, como muy bien dice Agapito, es la ruptura, la quiebra de la continuidad de la generación de la Edad de Plata. Quedaron rotas las líneas de continuidad con la generación de la Edad de Plata. La columna vertebral y los progresos de unas cuantas generaciones había sido fracturada. Y aún hoy no hemos sido capaces de superar esa quiebra. La Segunda República fracasó estrepitosamente. Las generaciones de la democracia postfranquista parecen no querer enterarse de los motivos que nos llevaron a matarnos. Digo, ese silencio, esa constatación de quiebra, es un silencio que de un modo muy profundo llega hasta hoy y que sigue siendo en buena parte nuestro propio silencio. Todos, de uno u otro modo, hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, digo todos los que tenemos más o menos nuestra edad, que es un poquito más joven que yo, pero tampoco. Todos hemos tenido en algún momento que observar ese paréntesis del silencio y de tratar de entender hasta qué punto nuestros propios extravíos eran de algún modo la resonancia de aquellos extravíos de los años 30 en los cuales se forjó el silencio de Ortega y Gasset. Y sí, el corazón del libro son esas páginas sobre el silencio, el eje, la línea de continuidad, el hilo rojo que transparece a lo largo de todas sus páginas. Es algo terrible y terriblemente español, la enfermedad de los discípulos. Es cierto que en el discipulado hay siempre un componente de patología y que eso es inevitable. Y que eso, que a fin de cuentas remite a los bellísimos textos de Freud sobre la filiación, que remite más recientemente a los maravillosos pasajes de Georg Steiner sobre la relación maestro-discípulo. Digo, eso que efectivamente forma parte de la esencia misma de la relación de magisterio y de la relación discipular, en el caso español, en el caso de la España del siglo XX, se ha convertido en una enfermedad letal, una especie de brutalidad difícilmente inteligente. Agapito se refiere a ello, digo, de un modo que va punteando de todo el libro. Esa referencia, por ejemplo, rapidísima. Ortega no necesitaba enemigos, adversarios y críticos, si tenía discípulos como Gauss.
Gauss no es cualquiera, Gauss es probablemente, junto con María Zambrano, el más grande de los discípulos de Ortega y uno de los pensadores mayores del pensamiento español del siglo XX. Pero naturalmente ser un gran pensador y errar majestuosamente no está reñido. Desgraciadamente, la historia del siglo XX, no ya en España, sino fuera de España, está llena de esos grandes pensadores cuyos desbarres hundieron a su mundo y al mundo de todos aquellos que esperaban lecciones de ellos en situaciones horriblemente desesperantes. Hoy, Agapito, de algún modo, yo creo que rinde justicia a esa carencia de los discipulados de Ortega. Porque vamos a ver, este es un libro sobre Ortega, pero es también, esencialmente, un libro orteguiano. Es probablemente el libro de un discípulo que ha podido serlo en la distancia, y probablemente solamente se puede ser verdaderamente un discípulo sin tener que pagar el precio de la patología que les hacía referencia antes. Solamente se puede ser un discípulo que pueda absorber el saber sin el rencor hacia aquel que te lo ha proporcionado, cuando esa operación se efectúa ya en la distancia, cuando se efectúa en la posibilidad de no estar interferido por la sombra del maestro, porque la sombra del maestro es siempre una sombra muy pesada, una sombra que aplasta. A propósito de Gauss, por el pasaje lo indicaba muy bien Agapito en una consideración acerca de esa hostilidad. Son de tal virulencia las observaciones de Gauss contra el maestro que, como ha dicho Salmerón, es todo un ajuste de cuentas contra quien lo había mantenido encarcelado durante más de 30 años en su filosofía. La relación inmediata con el maestro encarcela, eso es inevitable. O sea, todos los que hayamos tenido de uno u otro modo maestros directos de cierta envergadura, lo sabemos perfectamente. La relación con el maestro es una relación de tensión, porque naturalmente el maestro inevitablemente, al mismo tiempo que te enseña, al mismo tiempo que te da los instrumentos de aprender, te encierra en una cierta jaula. Agapito es ya ese mundo del discipulado que en la distancia ha aprendido a dialogar de tú a tú con el maestro, cosa que normalmente no podemos hacer con aquellos que han sido nuestros maestros, de tomar el café con ellos. La pregunta que ese eje de los paradójicos discípulos de Ortega nos plantea es naturalmente por qué ese extraño odio a Ortega de una parte importante de su discipulado. Agapito, yo creo que lo que propone es una tesis mucho más amplia. El odio a Ortega no es más que un síntoma de esa tremenda tragedia española, de esa tremenda paradoja española que es el odio a España. Es decir, la incapacidad de vivir la historia de España desde dentro, la necesidad de proyectar sobre la historia de España los fantasmas de una especie de rechazo de nosotros mismos que pretendemos siempre atribuir a algo que está por encima de nosotros como elemento que nos ha imposibilitado la vida verdadera. La naturalización de Ortega ha sido disparatada, entonces no hay que decirlo abiertamente. Se lo dice a alguien que no es un orteguiano, como en mi caso, mi amigo Agapito. La demonización de Ortega es un absoluto disparate en la España contemporánea. Y claro, Agapito se detiene en el caso del libro de Gregorio Morán, que yo creo que él también lo sugiere así. En el fondo de su misma agresividad no es excesivamente relevante,
porque a fin de cuentas es una visión muy externa, muy de periodismo de divulgación, sin nada más. Y por lo tanto, yo tampoco, como por lo demás hace Agapito, me entretendría demasiado en discutir con sus tesis. Es más grave, Agapito lo dice muy bien, es más grave el constatar, y no siempre se hace, que esa hostilidad viene, sin embargo, de los más grandes de aquellos discípulos. Gauss les decía, las acusaciones de Gauss, escribe Agapito, contra Ortega se refiere, claro, las acusaciones de Gauss contra Ortega son sencillas de retener. Impaciencia, cobardía, contradicción entre lo que decía antes y ahora, y sobre todo, reitero, su obra niega la democracia. Y antes, como dice Agapito, con discípulos así, no hace falta buscar enemigos, vamos, ya tienes más que suficiente. Voy punteando distintos pasajes del libro, O en otro de los pasajes referidos a ese discipulado fallido de Gauss, la contraposición entre esa especie de frustración permanente de Gauss y la brillantez de un Octavio Paz, que él sí puede plantear ya la distancia suficiente para entender hasta qué punto buena parte, por no decir la casi totalidad, de su estética de la de Octavio Paz proviene de la obra orteguiana. Pero el pasaje terrible de Gauss que recoge Agapito en la página 235 de su libro. Ortega, dice Gauss, después de 1931, casi desde el principio, vamos. Ortega, después de 1931, no hizo nada destacado. Murió el político y el filósofo enmudeció. Bueno, enmudecer en filosofía es una práctica de cautela, sin la cual ni se puede hablar ni se puede escribir. Solo desde el silencio, ese silencio que parece asustar tanto al Gauss, al que cita Agapito, solo desde ese silencio se puede reconstruir el mundo que se ha perdido. Mi viejo Pascal decía que, a fin de cuentas, todos los males de los hombres vienen de su incapacidad para permanecer en silencio en una habitación vacía. Ortega supo recluirse en esa habitación vacía. Lo que salió de allí fue lo que siempre salía de la cabeza de Ortega. Es decir, en este caso, la capacidad de Ortega para releerse a sí mismo y para recomponer todo su espacio de pensamiento. José Luis lo acaba de señalar hace un momento y yo lo quisiera subrayar. Hay algo que Agapito recoge y subraya y que yo pienso que hoy debería interesarnos especialmente en Ortega, que es eso que Agapito llama su pensar narrativo. ¿Qué entender por razón narrativa? Contar lo que vemos. Narrar la historia pasada y conectarla con el presente y el futuro. Escribir un relato que mezcle las ideas y las creencias. Contar es todo. Gracias a la narración inteligente podemos hacer llevadera la vida compaginando una razón abstracta, razón pura, decían los hombres sabios de antaño, con las circunstancias. Narrar, abrir los ojos a la realidad, abrir los ojos al mundo y a las gentes que nos rodean y tratar de entenderlas. No hay más misión del filósofo y yo creo que eso Agapito lo completa maravillosamente respecto de Ortega y respecto de sí mismo. Muchas gracias. Yo creo que
que es la primera vez que modero una charla entre Albiac, Garci y Agapito, en la que han pasado 40 minutos y Agapito no ha dicho nada. Hoy no es el día de enmudecer, Agapito, corrijamos ese terrible error. Así que con ustedes, el artista protagonista de hoy, el gran maestro Agapito Maestre. Buenas noches. Bueno, yo traía muchos folios y yo tomo notas siempre, y bueno, papelillos, ¿no? Por el metro y por el autobús. Y la verdad es que esta tarde me he dado cuenta, Gabriel es muy exagerado. Muy exagerado, muy exagerado. Un filósofo o es exagerado o no es filósofo. Por eso él es un gran filosofazo. Pero no menos exagerado es José Luis, que le dice. Pero en este... Menos mal que Agapito es moderado. Pero en el caso, la exageración de Gabriel, con la que voy a comenzar, bueno, en realidad tengo que comenzar por el final. Bueno, mejor, vamos a comenzar con los agradecimientos. Pero yo venía con un rollo muy esquematizado, ¿no? Pero me he dado cuenta que todos los que estáis aquí, pues habéis venido porque sois amigos. Fundamentalmente por eso. Bueno, luego después que me leáis o no, eso ya es otra cosa. Pero bueno. Pero el libro hay que comprarlo. Pero sois amigos. Entonces a un amigo, yo creo que hay un género filosófico por el cual yo tengo una gran predilección, que es la carta. Ya no se escriben cartas, ¿no? Pero bueno, la carta yo creo que ha sido el género filosófico por excelencia. Porque cuando uno le escribe una carta a un amigo sobre el libro de filosofía que se está haciendo, pues claro, tiene que hacer un esfuerzo de síntesis y además tiene que ser agradable. No le va a escribir una carta a un amigo y le estoy haciendo un tratado, no, tiene que... Entonces, esto es una carta a un amigo, ¿no? Es decir, entonces el género epistolar, la biografía, pues todas estas cosas, la narración, yo creo que ahí es donde está la filosofía. O dicho de otro modo, bueno, antes de nada, el título de este libro yo se lo debo a un gran maestro del periodismo cultural español. Nos estará viendo desde otro lugar, él murió el 1 de mayo y el libro está dedicado a él. No me perdonaría no citarlo, ¿no? Me refiero a César Alonso de los Ríos. No hubo día que no me insistiera, tienes que acabar eso, tienes que acabar eso. Incluso me dio el título, un día hablando, tiene que ser el gran maestro. Es decir, a César, pues bueno, esto es un testimonio de amistad y creo que el analista político más importante que ha dado España en la transición y en la democracia, y creo también el periodista cultural más importante de España, no dejaba de insistirme todos los días en que tenía que escribir este libro. Naturalmente, también los paseos con Gabriel, ¿no? Y esa animadversión que él tiene por la gente que se ha dedicado a Ortega, no por los grandes discípulos. Pero tampoco que decir de lo que han influido también Dieter. Dieter es Sócrates, porque todo el mundo nos conoce a nosotros como la tertulia de los filósofos, de los catedráticos. Yo he estado en los sitios más extraños del mundo y se han acercado diciendo, oiga, dígale a Sócrates que no quite el programa de la televisión. Y yo digo, no sé que no quitan la televisión. Pero nunca he visto gente tan entregada, tan animada. Es decir, me acuerdo que fui a ver un partido a Hamburgo, del Atleti, por cierto, iba con mis hijos y una señora se lanzó allí y decir, que me he enterado que van a quitar, que yo no, es que tampoco es Dieter, pero bueno, en fin, Dieter era Sócrates en ese programa. Ojo, ese programa que hacíamos Gabriel, Dieter y yo, y que iba de vez en cuando José Luis Garci, el inspirador de ese programa era José Luis Garci. Es decir, él lo inventó ese programa y él me decía una vez que me vio en televisión, oye, tenemos que hacer un programa en la televisión, lo tienes que hacer tú. Bueno, se frustró, ¿no? Ni los socialistas, ni los del PP, ni nadie lo hacía. Entonces yo llegué un día a Dieter y le conté, oye, me ha dicho el Garci que hay que hacer esto y tal, y, pero tío, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tal. Bueno, entonces Dieter se inventó allí lo de las películas y los libros, y entonces íbamos Gabriel y yo y hablábamos de filosofía entre amigos. Creo que ha sido el programa más importante de cultura que ha habido en la democracia. También el exagerado de Gabriel
le dieron el premio más importante de España de periodismo, el Mariano de Cavia, ¿no? Y entonces, No, el otro, González. sí. Entonces me dijo, oye, enhorabuena, Gabriel. Y dice, no, si el premio nos lo han dado por Dieter, por Sócrates. Y yo decía, pero bueno, ¿me lo dan por Dieter? Que sí, este es el único programa cultural importante. Y este tío es un exagerado. Pero luego esas exageraciones yo las pensaba. Porque el filósofo lo único que hace es universalizar, o sea, exagerar. Si no exagera, no es filósofo. Y entonces, fruto de todo eso, pues yo creo que algo de eso se refleja en este libro, de esos años de convivencia, en ese programa de Dieter Brandau, en Libertad Digital, Televisión y luego en el radio. Incluso era tan molesto Dieter que cuando yo vivía en México me llamaba y me hacía actuar, ¿no? Y tal. Pero creo que algo de todo eso que es muy importante está en este libro. En el fondo lo que hay en este libro es una crítica, algo que Ortega odiaba mucho, que es la beatería. Todo tipo de beatería, no solamente la beatería religiosa, sino fundamentalmente la beatería cultural. Entonces, en ese programa, por eso decía que la exageración de Gabriel está justificada. Lo que hacíamos en ese programa era una crítica a la beatería cultural. Nosotros leíamos los libros, pensábamos, reflexionábamos, discutíamos. Dieter se los quedaba. Dieter se los quedaba, como todos ustedes saben, pero no éramos beatos culturales. Éramos como todos los que estáis aquí, que sois amigos, pues yo qué sé, Pedro, hay tantos, ¿no? No quiero nombrar, pues que luego me veíais y, oye, Agapito, Pedro, yo le robaba los libros mexicanos, ¿no? González, ¿no? Lee esto y tal, no me has devuelto el libro de Vasconcelos y tal, y que eso lo he dejado a Dieter. Entonces, todos los que estáis aquí tenemos anécdotas. Por supuesto, yo podría, para empezar a contar anécdotas, no anécdotas, sino son categorías filosóficas, las dificultades, leche, que he tenido para publicar este libro. Allí al fondo hay un tipo que ha escrito un libro contra el totalitarismo español que se llama Iñaki Ezquerra, que sabe de lo que estoy hablando. Algunos otros sabéis de lo que estoy hablando. Este libro ha tenido muchas dificultades para publicarse. Ha sido rechazado por muchas editoriales. Tengo los correos electrónicos. Todos los conservo. Los haré públicos algún día. Porque será muy interesante para ver el estado cultural de España a través de los que han rechazado este libro. Nunca lo han rechazado por malo ni nada, no, sino por eso que decía Dieter. Coño, hazte caso de mí, no te metas con nadie. Este libro es de filosofía española. Es decir, la filosofía española se expresa siempre en narrativa, en un grado mínimo de abstracción. Es filosofía no para que la lean los filósofos, los técnicos, aquí hay algunos míos, Enrique, Gonzalo, yo qué sé, Luis Alfonso hace mucho tiempo, pues esos, los que han estudiado filosofía, esos saben. Nos entendemos hasta por señas, conocemos términos y tal. No, lo difícil es escribir filosofía para los que no son filósofos. Y sí tengo que reconocer que frente a ese complejo que nos han creado los beatos culturales, ya sabéis dónde están todos los beatos culturales, en qué programas de radio, en qué programas de televisión, en qué cadenas, la beatería cultural es terrible, está en todas partes instalada. Pero nadie entra. O sea, los beatos culturales, pues es eso, la cáscara. Pero la carne, nadie entra. O sea, nos lo han ocultado, nos lo han ocultado. De hecho, Ortega, y esta es la tesis fundamental del libro, Ortega es un autor citado el día de fiesta, el domingo, y ocultado los días laborables. Esta es tan sencilla como eso, la tesis que hay en el libro. Pero empezaré por el final. Aunque ya llevo un montón de tiempo hablando, empezaré por el final. El que haya tenido la oportunidad de comprar la obra y de leer algo, el final, la editorial me hizo cambiar 3 veces el Opus Corona o la final. En fin, eso que se pone al final de la editorial, este día, este libro se imprimió tal día, que sucedió tal cosa. Tuve que cambiar 3 veces, porque primero la editorial iba a sacar el libro en octubre, luego el 13 de noviembre. Entonces el 13 de noviembre era un día importante, fue cuando escribió Ortega un texto importantísimo, casi fue el que hizo caer la monarquía,
de Errol Berenguer. Y entonces, bueno, pues ese día iba a salir el libro, pues ese día fue el que publicó Ortega este artículo el 13 de noviembre del año 30. Bueno, tuve que quitarlo porque la editorial consideró que era mejor sacarlo posteriormente. Bueno, hasta que salió el 4 de enero, que es cuando se imprime este libro. Entonces me piden que haga una finalización. La verdad es que era un poco complicado. Pero bueno, yo al final tengo suerte, me ayuda altísimo, no sé quién. Entonces llegué a la facultad, a mi despacho, me senté y había ahí unas obras, las viejas obras que había gabillado Garragove, maravillosas, y tenía uno de los volúmenes y lo abrí sin darme cuenta. Y salió, era el texto maravilloso, la necrológica más bella que se ha escrito nunca en España, del filósofo más grande de España al otro gran filósofo de España, Unamuno. Unamuno, como todos sabéis, murió el 31 de diciembre del 36, ya estaba en el exilio Ortega y escribe una necrológica que la publica en La Nación de Buenos Aires y sale el 4 de enero del 37. Esa necrológica es uno de los textos filosóficos más grandiosos que se han escrito nunca en España, y ahí define claramente Ortega qué es la filosofía. Una cosa muy sencilla. Yo la voy a leer. El problema es que esta necrológica del libro que tienen ustedes no sale el texto, porque era muy largo, el texto que yo había resaltado. Simplemente lo que pone, por eso decía que iba a empezar por el final de este libro. La impresión de este libro, por encomienda de Almuzara, concluyó el 4 de enero de 2019. Ese mismo día, de 1937, en plena Guerra Civil Española, Ortega publicó en La Nación uno de los textos más sentidos y razonados de toda su vida, una necrológica dedicada al grandioso Unamuno. Su conclusión, eso no lo pone, esto lo ha apuntado en YouTube, es inolvidable. Porque los intelectuales no estamos en el planeta para hacer juegos malabares con las ideas y mostrar a las gentes los vices de nuestro talento, sino estamos para encontrar ideas con las cuales puedan los demás hombres vivir. No somos juglares, somos artesanos, como el carpintero, como el albañil. Ortega. Esta es la batalla de las ideas, es esta. Nosotros no tenemos mayor importancia, los que escribimos, los que pensamos, que el carpintero o que el albañil. Si, como decía Epicuro, vana es la palabra del filósofo que no sirve para remediar los males de este mundo. El filósofo español, a diferencia del filósofo idealista, la filosofía española, a diferencia de la filosofía moderna, de la filosofía idealista, revolucionaria, es una filosofía realista. Es una filosofía para la vida, es una filosofía para algo, o no es filosofía. Esta es la esencia del pensamiento de Ortega, es también la esencia del pensamiento de Unamuno, es la esencia de todos nuestros grandes teólogos desde el siglo XVI, es la esencia de todos nuestros místicos desde el siglo XVI, es la esencia de todos los grandes pensadores españoles. Es esa esencia contra la que se construye el pensamiento europeo de la modernidad. O sea, nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie. Europa es imposible entenderla sin España. Por eso les decía que esas ideas, esa búsqueda de Ortega, de ideas con las cuales podamos vivir mejor, en realidad él lo que ha hecho es una alquitara de buscar la esencia de la historia de la filosofía, y llega un momento de la historia de la filosofía española que él la traduce en filosofía moral, en filosofía política, en razón vital, en razón histórica. Ortega, seguramente, el discurso académico, el discurso que ha velado, el discurso ideológico que ha velado la obra de Ortega, lo que ha hecho es sencillamente tratar de entender a Ortega desde otro lugar, que no es España, que no es la cultura española, que no es la civilización hispánica. Uno entra en cualquier facultad de filosofía o de historia y es raro que no te cuenten, bueno, esto desde la fenomenología ya Ortega, desde el existencialismo, desde... Pero hombre, quite usted ese desde. Entre directamente en Ortega, lea a Ortega con mirada limpia. Hay, en mi opinión,
en Ortega lo que se le ha negado es que sea un filósofo español. Quizá la necrológica más importante que se escribe a la muerte de Ortega es la que hace María Zambrano, que llama Ortega un filósofo español, el filósofo español. Ortega ha sido capaz de recoger toda la tradición española para darle continuidad, es decir, para crear gran cultura, para crear una civilización superior a la que recoge. Ortega no es un tradicionalista, Ortega no es un nacionalista, Ortega es un filósofo tan importante como Platón en la Carta Séptima. Les voy a contar una anécdota. Bueno, como ven ustedes, eso es filosofía en lengua española, filosofía en su grado mínimo de abstracción. Eso significa que es imposible entender a Ortega sin entender España. El gran fracaso de la filosofía española, por eso el gran fracaso de Ortega. Ortega hoy es el gran fracaso de las élites intelectuales, de la academia, del discurso de los domingos. No es el fracaso del pueblo, no es el fracaso de los grandes del pensamiento universal. Ortega es un pensador reconocido solo por grandes premios Nobel. Hay un premio Nobel que edita su primera gran obra, que son las Meditaciones del Quijote, Juan Ramón Jiménez. No se ha superado la edición que hizo Juan Ramón Jiménez. Saul Bellow, seguramente el novelista más grande de los Estados Unidos en el siglo XX, pues dice, miren ustedes, si este hombre hubiera escrito en inglés, nadie podría pasar de Ortega. Incluso en español, Ortega es la referencia universal. Podemos venir o ir a otra época, a los años 50, años 40. Quizá el filósofo de la política más importante francés de esos años es otro premio Nobel, que dice, yo soy el discípulo de Ortega. Soy discípulo de Ortega, yo nunca fui a sus clases, pero si es por lectura, nadie mejor que yo para considerarse discípulo. Albert Camus. El hombre rebelde no es ni más ni menos esa gran obra que consagra el premio Nobel de literatura, es la continuación del hombre más, de la rebelión de las masas. Podría seguir citando premios Nobel. Es imposible entender un premio Nobel como Octavio Paz sin haber pasado por Ortega. Prácticamente toda la obra, toda la crítica a la revolución, toda la crítica al totalitarismo del siglo XX que hace Octavio Paz es la traducción a las categorías de nuestra época de las categorías de Ortega. No hay posibilidad de entender a Paz. Podría seguir hablando, citando autores con los cuales yo dialogo en este libro. He citado a Paz, he citado a María Zambrano, he citado a Gauss, pero lo más grave, a mi juicio, para entrar en Ortega, para hacerle una cierta justicia, aunque sea poética, a Ortega, es que hoy no podemos leer a Ortega si previamente no pasamos por una crítica a la ideología que se ha creado sobre Ortega. Eso es lo que consumo buena parte de este libro, seguramente la primera parte de este libro. He tratado de hacerlo quitando espinas a toda esa gente que ha creado esa ideología, y seguramente algunas de esas espinas me han llegado a mí. Quizá el diálogo más terrible que establezco en este libro, a veces a gritos, es con un filósofo con el cual yo aprendí muchísimo. Creo que en España, aunque faltan 2 columnas de sus obras completas, soy el único que tiene sus obras completas, y del cual incluso he hecho ediciones de algunas de sus obras, es José Gauss. A partir de José Gauss, cuando muere Ortega, en el 55, Gauss está en el exilio. Gauss sabía que no podía regresar a España. No voy a contar lo que está en el libro, pero él publica 2 grandes textos que han sido fundamentales, son canónicos, para construir una imagen de Ortega realmente falsa. Son muy sencillas de retener. Una, Ortega no fue paciente con la Segunda República. 2, Ortega no fue un filósofo sistemático. Terrible. No fue filósofo. Si no fue filósofo, si no construye un sistema, no fue filósofo. A partir de ahí,
junto con toda una literatura que comienza en esos años, muy importante, de desprestigio de Ortega, algunos de un marxismo terrible, académico, otros de un marxismo, y es una parte de investigación que hay en este libro importante, que me costó mucho encontrar. No es una parte ensayística, no es una parte narrativa, es una parte de investigación, es una parte de archivos. ¿De dónde viene este odio a Ortega como un antidemócrata? Al hombre que ha inventado la teoría política más importante de la democracia del siglo XX en España. Uno dice, ¿de dónde viene esto? Y tuve que descubrir que en una edición del año 56, la primera edición de un teórico, bueno, de un legitimador del totalitarismo stalinista, Lucas, en una obra fundamental en el marxismo occidental y oriental, que se llama La destrucción de la razón, el asalto a la razón, se ha traducido en castellano, Desertero de Fernund, aparece una crítica a Ortega. Curiosamente, ese libro no se pudo publicar, la edición en española, le pidieron a Lucas que hiciera un prólogo y un epílogo para la edición española, y es ahí donde aparece por primera vez ya el estigma contra Ortega como un antidemócrata. A partir de ahí se copia, y yo paso, hago un repaso crítico a la literatura en lengua española desde los años, desde que muere Ortega, prácticamente hasta hoy. Y reconozco que hay muchos libros, la parte más dura del libro es una teoría crítica sobre la ideología, sobre la falsificación, sobre las mentiras, sobre los engaños que se han hecho sobre Ortega. Ojo, que aquí no están solo los críticos de Ortega. Muchos de los que pasan por ser sus discípulos cometen los mismos errores. Pero no voy a entrar tampoco en eso, simplemente lo dejo señalado ahí, que es una de las partes que más me ha costado del libro, y lo cuento y lo hago público porque pues, todos vosotros sois amigos. Hay una segunda parte de este libro, que a mi juicio es, bueno, o dentro de esa primera parte del libro, hay un capítulo que también me interesaba mucho resaltar, porque también creo que es una de las grandes injusticias que se han cometido con Ortega cuando Ortega regresa a España después de terminada la Segunda Guerra Mundial. La crítica de los integristas, religiosos, como la crítica de los anticlericales a Ortega es terrible. Ortega ha sido visualizado como un comecuras o como un tipo que va detrás de los curas veganos. Y esto es otra de las grandes injusticias, creo que es seguramente la mayor de las injusticias que se han hecho con Ortega. Ese capítulo, que es el capítulo cuarto de este libro, es de los que más me ha costado construir. También hay una parte de investigación. Y hay un debate, un diálogo permanente quizá con uno de los grandes filósofos de España, que muere nada más acabar la guerra, que se convierte al cristianismo desde la razón vital. Es don Manuel García Morente. Y él cuenta cómo se convierte al cristianismo en un texto pues, que sigue siendo extraordinario. No es un texto místico, es un texto teológico, aunque tenga una parte de mística, que es el texto que se llama El hecho extraordinario. Creo que ese es uno de los capítulos más importantes que me ha costado reconstruir y sobre todo porque me interesaba señalar sobremanera, y aquí hay una cuestión filosófica muy importante, cómo un filósofo no cristiano, no católico, un ateo católico diríamos hoy, con el lenguaje de Gustavo Bueno, construye una filosofía, una singularidad filosófica al margen del cristianismo y que sin embargo puede conciliarse con el cristianismo. Es obvio, cualquiera de vosotros puede comprobarlo fácilmente. Casi todos los grandes discípulos de Ortega, todos, diría, todos, incluido Gauss, son cristianos. Con eso ya dejo el toro en suerte de lo que eso significa en un país fundamentalmente católico.
Ese capítulo me ha costado muchísimo y por eso lo digo amablemente, pero hay algo que me ha costado mucho más, que es mantener en el tono del libro la amenidad. Y en este punto tengo que citar de nuevo a Gabriel, a Dieter y a José Luis por sus exageraciones. Bueno, hay una exageración de Gabriel que el miércoles pasado me dice: joder, tío, te ha salido un libro redondo, joder, te envidio y tal, ¿no? Y digo, este está loco, ¿no? Y digo, bueno, entonces yo me voy a casa y tengo que preparar me ha dicho esto Gabriel, y la verdad es que me asustó, digo, igual es verdad. Entonces yo el libro lo entrego en junio. Alfredo Arias, que es un gran editor, no sé si estará por aquí, pues le pasa, tal, no sé qué, me manda las correcciones, las erratas. Y luego en septiembre ya no vuelvo a ver más el libro, y como el editor me dice que lo va a retrasar y tal, pues me cabreo y ya no leo más el libro y se me olvida el libro. Y yo no he leído el libro desde septiembre, no he vuelto a releerlo. Entonces el miércoles pasado digo, este tío, pues igual tiene razón, lleva algo, a lo mejor dedico a llevarlo. Entonces, cogí el libro como si no fuera mío. Entonces, bueno, ya sabéis que yo uso el transporte público, Ángel lo sabe, que me llevan el 15, yo voy en el metro, en el autobús, y entonces, voy a empezar a leerlo como vosotros lo leéis, ¿no? Y empecé a leerlo el miércoles pasado, pues he llegado solo a la mitad. No he acabado. O sea, os lo prometo. Entonces estoy descubriendo unas cosas de, bueno, me apunto yo, pero ¿cómo puede ser esto? Es un libro realmente complicado. O sea, es ameno, porque, coño, es interesante, pero este tío que dice, este loco, ¿no? Y entonces lo compruebo y luego voy a los libros y tal. Es decir, os vais a encontrar sorpresas permanentemente en el libro, porque yo me las he encontrado. Si me las he encontrado yo, las vais a encontrar vosotros. E incluso alguno me dirá, pero hombre, Alvito, ¿cómo dices esto? Seguro, estoy convencido. Es verdad que yo no he leído el libro, como hay que leerlo, una página detrás de otra, ¿no? No he leído un capítulo y tal, no hay índice onomástico. Me meto con muchísima gente, no os podéis imaginar, o sea, no os podéis imaginar. Gabriel me decía, oye, has dejado a este bien y tal. Entonces, eso es un libro en ese sentido que a mí me desborda. Yo lo que estoy diciendo sinceramente, o sea, pues estoy entre amigos, joder, no puedo engañar. Me desborda en algunos sitios y digo, coño, la exageración esta de Gabriel va a tener algo de razón. O sea, yo a veces estoy desbordado cuando voy leyendo el libro. Aquí tengo que hacer otra confesión pública. Es verdad que yo soy a veces muy impío, muy cruel, no con mis amigos, sino con las injusticias. Entonces a veces corro el riesgo, pues que esas espinas que estoy quitando, pues yo también me llene de espinas. Entonces soy un tipo, cuidado con Agapito, que está lleno de espinas. Entonces el libro creo que tiene muchas espinas, que habría que quitárselas. Y para eso, pues ya he pensado en escribir otro Ortega para el verano, sin espinas. Es decir, eso es quizá lo más interesante que tenga el libro, vamos, lo que yo he encontrado, ¿no? Es decir, que no he podido acabarlo, o sea, que no he llegado aquí, tengo la señal y tal. Es decir, es un libro complicado. En ese sentido, complicado porque te ayuda a vivir, te regateas, hay muchos guiños de carácter literario. Yo muestro, sobre todo, hay discusiones con amigos y con grandes filósofos importantes, yo creo. Por ejemplo, hay una discusión muy importante con un tipo que no se le ha reconocido nada en España. Es un tipo que tiene 270 libros, como mínimo. Es un pensador anarquista, marxista y cristiano. Es un pensador que vive en el exilio, vive casi en México, más tiempo que aquí, que se llama Carlos Díaz. Y con él discuto, y a veces muy aceradamente. Pero Carlos me ha hecho ver algunas cosas, que lo pongo en algunos capítulos, discuto muy seriamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene su interés. También discuto con autores, me he dado cuenta cuando llega un momento en la filosofía del silencio, a la que se ha referido Gabriel con gran acierto. Yo hago una filosofía del silencio de Ortega. Hubo un tipo tan cruel como Gauss, al cual yo adoro por muchos motivos y por muchas razones. Es uno de los grandes poetas de España. Es un tipo que acabó mal, acabó envuelto en la bandera de ETA. Es José Bergamín. Pero quiero decir que Bergamín no creo que le queden muchos seguidores. Yo soy uno de ellos, ¿no?
Pero me parece que esa discusión con esta gente, aunque es muy impía, son mis compatriotas. De todos modos, insisto, y os advierto, que yo creo que excepto los que están en la mesa, y Jorge Casimiro, Pedro de Tena, a lo mejor Iñaki Esquerra, que es un lector apasionado, a lo mejor Orcajo, a lo mejor Boris Zimorra, o cualquiera de vosotros, cito a estos, se ha leído el libro entero. Pero yo la verdad es que desde el miércoles pasado no he podido terminarlo y por tanto tengo muchas cosas que aprender. Como veis, estoy hablando de mí mismo y de lo más inmediato. Estaría un discurso preparado. 1. Crítica ideológica a la visión que se ha hecho de Ortega. 2. Diálogo con la teoría política de Ortega. Ortega es el mayor crítico del totalitarismo, se adelanta 50 años a los grandes teóricos del totalitarismo. 3. No hay en España todavía alguien que haya construido una filosofía política de España de tanta envergadura como Ortega. Por todo eso, yo no sé, llevo mucho tiempo hablando y seguiría muchísimo, porque tengo aquí muchísimos rollos, ¿no? Pero si tuviera que resumir la figura de Ortega, frente a las visiones que se han dado de Ortega en España desde que muere en el año 55, diría que Ortega ha pasado por ser un filósofo rey. Sabéis que en el imaginario, filosófico de los filósofos tenemos desde la República de Platón dos imágenes del filósofo. ¿Quién debe mandar? El filósofo rey. Pero tenemos otra imagen que es el de Sócrates. No. El filósofo es un filósofo ciudadano más, que construye bienes en común, opina hoy, mañana, se equivoca, pero desde luego él tiene muy claro que no debe gobernar. De hecho, la crítica de Ortega al filósofo rey es permanente en toda su obra, se ríe, etc. Hay una tercera figura con la que empezó Dieter, que es la de Antístenes, el cínico. El filósofo cínico, ya sabéis, la anécdota de Plutarco, ¿no? Cuando Alejandro llega, Alejandro que es el gran político, el gran filósofo, también el gran filósofo, y le dice a Diógenes, que está por ahí medio tirado y tal, cínico: ¿y cómo estás, Diógenes? ¿Y qué te puedo ayudar? ¿Y qué podemos hacer? ¿Estás bien? Y tal. Y dice: mira, Alejandro, por favor, retírate un poquito que me dé el sol, que me está quitando el sol. Ese es la única figura en toda la historia de la filosofía que no ha querido nada con la política. Cuidado, que también ese cae, porque Alejandro es el filósofo. Alejandro es tan filósofo como Diógenes. De hecho, Alejandro lleva a cabo una obra impresionante, que es civilizar el mundo. Una obra que solo ha seguido alguien en la modernidad y que se llamaba Hernán Cortés. Pero si dejamos fuera parte, como se suele decir en estos casos, la figura del filósofo cínico, el filósofo ciudadano, el filósofo que se está pegando permanentemente con el poder. En el caso de Ortega, con la Restauración, con la dictadura de Primo, con la República, con el franquismo. ¡Ojo el franquismo! Todos estabais esperando este momento. Claro. No, Ortega no vuelve con Franco. Ortega vuelve a su patria, a su nación, a seguir una línea de pensamiento. Decía María Zambrano en La intimidad, se lo decía a su primo Rafael Tomero Alarcón Zambrano, y él me lo decía a mí, me decía: escríbelo, y yo lo escribí en un libro que le dediqué a Gabriel, que se llama El fracaso de un cristiano. Ay, ¿cuánto hubiéramos ganado si hubiéramos vuelto con el maestro 30 o 40? El primer acto político importante que le planta cara a los sindicatos verticales, que le planta cara a toda la élite cultural de Franco, al propio franquismo, es la conferencia que da en el Ateneo, exigiendo: todos teníamos que